Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Muy buenas tardes para toda la comunidad universitaria, para los investigadores de la Universidad Distrital, la universidad. Es un gusto saludarlos esta tarde desde este trabajo que adelantamos con el grupo de investigación Lenguaje, Cultura e Identidad. Como siempre repito, este grupo está en circuito con la revista de Enunciación como espacio de circulación de la investigación y con la maestría en Pedagogía de la Lengua Materna como espacio de formación. Entonces, tenemos una serie discursiva que es investigación, formación y circulación de la investigación. Esta tarde nos acompañan, nos van a ofrecer sus trabajos la profesora Gabriela Buitrago, que es egresada de nuestro programa de Humanidades y Lengua Castellana, que formó parte del semillero de investigación Hermenella y que está en un proceso de formación avanzada en una maestría en la ciudad, una maestría en lingüística. Para mí es un motivo de mucha alegría poder presentar a Gabriela y también presentar al maestro Raimundo, quien hoy nos colabora, nos participa con su voz, con su palabra, como moderador de esta sesión. Entonces, sin más, bienvenidos a todos, a toda la comunidad universitaria, a todos los que nos escuchan sincrónica y asincrónicamente. Y pues, maestro Raimundo y profesora Gabriela, ustedes tienen la palabra. Bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias, maestro Mario. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenido a nuestra segunda sesión del ciclo de conferencias 2023, organizado por el Grupo de Investigación, Lenguaje, Cultura e Identidad, GLIC, en el marco del Seminario Permanente de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación. Nuestra invitada de hoy, como ya lo dijo el maestro Mario, es la docente, investigadora e integrante del Grupo GLIC, Gabriela Buitrago Espitia. Ella es egresada de nuestra universidad. Gabriela es licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, actualmente estudiante de la maestría en Lingüística de la Universidad Autónoma de Querétaro y también miembro activo del Grupo de Investigación de Análisis del Discurso, GIADI, de la misma universidad. En este espacio, Gabriela va a presentar los avances que lleva a cabo en el desarrollo de su tesis de maestría titulado Entonación y Kinesis en la valoración en narraciones de experiencias personales. El proyecto, como bien lo describe su autora, se enfoca en la exploración de la relevancia de la entonación y la expresión corporal kinética, en la evaluación de narraciones de experiencias personales. A pesar de que se reconoce la influencia significativa de estos elementos no verbales en la comunicación oral, existe una notoria falta de investigaciones en este ámbito específico. Por lo tanto, el propósito principal de esta investigación radica en la determinación de una posible correlación entre la entonación y los gestos utilizados durante la evaluación de narraciones personales. Para realizar este estudio, se procedió a recopilar 8 narraciones de estudiantes de la licenciatura en Lenguas Modernas Español de la Universidad de Querétaro. Estos relatos se van a someter a un análisis exhaustivo haciendo uso de herramientas como PRAT y ELAM, con el fin de identificar patrones y llevar a cabo una triangulación de datos que permita revelar posibles relaciones entre la valoración realizada por las hablantes, la entonación y la kinésica durante la narración. Entonces, pues, creo que ese es el momento para darle la bienvenida a Gabriela y permitir que en este espacio pueda compartir las ideas, los avances del proyecto que lleva a cabo en la Universidad de Querétaro. Bienvenida, Gabriela. Gracias, profesor Raimundo. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Me dices si se ve? Sí. ¿Sí? Estamos viendo. Sí, ahí la estamos viendo. Ya. Ah, ok. Bueno, como se dijo, el título de mi investigación es Entonación y Kinesis en la valoración de narraciones de experiencias personales y la directora es la doctora Eva Patricia Velázquez Upegui de la UAC. Bueno, la guía de la presentación va a ser la siguiente. En primer lugar, hablaremos del planteamiento del problema. En segundo lugar, el marco teórico que sostiene esta investigación.
En tercer lugar, sobre los antecedentes investigativos y por qué esta investigación es importante. En cuarto lugar, sobre la metodología. Y pues en quinto lugar, las referencias bibliográficas. Como se ha dicho, es una investigación que está en curso, entonces todavía no tiene pues resultados. Bueno, para empezar hablaremos sobre el planteamiento del problema, que destaca en la escasez de estudios que aborden el papel de la entonación y la quinesis en la valoración de narraciones de experiencias personales. Es decir, es un área muy poco explorada y que tiene un gran potencial para enriquecer el campo de la prosodia y la quinesis basada en el uso pues, del lenguaje. Además, la prosodia y la quinesis desempeñan un rol esencial en la evaluación, porque cuando tú hablas y evalúas no solamente lo haces con la voz, es decir, con el acento, sino también con los niveles suprasegmentales de la lengua y pues con los gestos, con todo el cuerpo. Por lo tanto, pues también revelas opiniones personales, das a saber cuál es tu perspectiva sobre algo y por qué es importante lo que tú estás contando. Entonces hay marcadores lingüísticos fundamentales que se examinan en este contexto de la evaluación en la narración. A partir de eso, pues tenemos una pregunta de investigación que es la siguiente. ¿Existe alguna correlación entre la entonación y la quinesis al expresar contenido valorativo en la narración de experiencias personales? Y así los objetivos de la investigación son: el general, determinar si existe una correlación entre las estrategias entonativas y kinésicas empleadas durante la valoración de las narraciones personales, y los específicos son 3. El primero, reconocer los patrones entonativos utilizados en la valoración de narraciones de experiencias personales. El segundo, examinar las expresiones kinésicas empleadas en la valoración de narraciones de experiencias personales. Y el tercero es establecer una correlación entre las estrategias entonativas y las kinésicas utilizadas durante la valoración en las narraciones de experiencias personales. A partir de ello, pues, generamos una hipótesis, es decir, lo que yo espero encontrar, y es que sí exista una asociación entre los movimientos tonales, los ascensos, los descensos y los sostenimientos empleados durante la valoración de experiencias personales. Ahora bien, pues al tener el planteamiento del problema, la pregunta de investigación y las hipótesis, pues tenemos el marco teórico, que es la columna vertebral de esta investigación. Y allí es muy importante hablar de la narración de experiencias personales. Algunos autores concuerdan que la narración puede ser descrita como una secuencia de declaraciones que incluye al menos un punto en el tiempo donde se une algo nuevo a la historia, es decir, lo que yo voy a contar tiene que ser algo nuevo, y yo elijo por qué es importante que cuente eso. Además, se distingue porque rompe con la cotidianidad y la secuencia temporal, y se desarrolla en un contexto sociocultural que moldea lo que yo digo y cómo lo van a entender. Es decir, si yo voy a contar algo que me pasó acá en México a una persona mexicana, pues lo voy a contar diferente a cómo se lo contaría a una persona colombiana, porque quizás no me entendería, entonces yo voy moldeando mi narración a partir del contexto. Sin embargo, pues yo consideré como que, bueno, estaba muy bien lo que estos autores expresaban, pero creo que no es suficiente para lo que yo quería explorar con mi trabajo, entonces creé una propia definición de narraciones de experiencias personales para mi trabajo, que es la siguiente. Las narraciones de experiencias personales encapsulan la habilidad de relatar vivencias y eventos que abarcan hechos verídicos como ficticios. Este proceso no se limita meramente a la comunicación, sino que también ejerce una influencia profunda en nuestras facultades cognitivas y habilidades comunicativas, pues al llevar a cabo una narración se busca persuadir, justificar, respaldar y comunicar lo que se considera esencial. Es decir, cuando yo evalúo en la narración, yo busco que esa persona sienta lo que yo siento, lo que yo viví, que esa persona diga, oiga, sí, es muy importante lo que le pasó, que embarrada lo que le pasó. Y esto se ve enriquecido mediante el uso de gestos o variaciones tonales, las cuales complementan la dinámica del intercambio verbal. Esta cualidad dialógica de las narraciones de experiencias personales refuerza su naturaleza comunicativa y su poder para conectar con los demás, al mismo tiempo que moldea el significado que atribuimos a nuestras propias vivencias y relaciones. Ahora, al tener la definición que se adapta y considero completa para mi investigación, pues es importante ver cuál es la estructura de las narraciones. Pero hay que tener en cuenta que eso no es lineal, puede cambiar el orden. No siempre va a tener primero, segundo, tercera, cuarta parte, sino que va cambiando, depende de la narración. Y esa estructura es la siguiente. Bueno, primero tenemos un resumen que responde a la pregunta de qué se trata la historia. Por ejemplo, si yo digo, te quiero contar algo increíble que me pasó, ese es el resumen. Luego tenemos la orientación que responde a quién, cuándo, qué y dónde.
Entonces te diría, bueno, fue el sábado pasado, no tenía que trabajar, el día estaba soleado y consideré que era perfecto para salir a montar bici, porque yo no tenía que trabajar, el día estaba soleado. Luego hay una complicación que es, bueno, ¿por qué es importante contar esto? ¿Qué me pasó? Pues que a media tarde mi bicicleta se pinchó, entonces yo me encontraba en medio de la nada y yo no tenía ni siquiera un kit para repararla. Así que pues no sabía qué hacer. Enseguida viene la parte de la evaluación, que es la que nos interesa de las narraciones, pero la evaluación veremos posteriormente que está en todas las partes, no solamente está ahí. Así que yo diría, pues en ese momento yo me sentí frustrada, tenía mucho miedo, no sabía qué hacer, estaba asustada y decía, bueno, ¿por qué me pasó eso justo ahora que no tenía que trabajar? Pero luego pensé, pues bueno, esto puede cambiar y tal vez es una pequeña aventura que voy a tener hoy. Y el resultado es, bueno, ¿cómo solucioné eso o qué pasó al final? ¿Qué pasó al final? Pues que yo decidí empujar mi bicicleta, decidí caminar con la bicicleta a pie porque no me iba a quedar esperando a que llegara la noche y pues yo estuviera ahí con la bicicleta. Entonces descubrí un sendero que yo jamás había pasado por ahí, estaba lleno de flores, así que tuve una tarde increíble, pues que yo ni siquiera me esperaba. Y la última es la coda, que no todas las narraciones la tienen y es la que liga esa narración con el presente. Entonces yo te diría, al final, este día se convirtió en un día muy especial porque aprendí que cuando las cosas no salen como yo las planeo, pues me pasan cosas maravillosas. Y ahora, pues ahora yo llevo un kit siempre, ya aprendí la lección. Así que bueno, en estas partes de la narración, como dije, nos vamos a centrar en la evaluación, que no está solamente en esa parte, la evaluación puede estar en muchas partes, como lo dije. Y está, bueno, lo voy a mencionar después. Ahora hablaremos sobre nuestra segunda parte del marco teórico, que es la valoración. Para estudiar la evaluación hay una teoría que se llama la teoría de la valoración. Entonces, para clasificar esa evaluación, analizarla y saber qué es realmente evaluación y no una descripción de lo que estoy contando, pues existe esta teoría que tiene sus orígenes en la lingüística funcional sistémica, los postulados de Bakhtin, sobre el dialogismo y también sobre la noción de intertextualidad propuesta por Kristeva, que ve los textos como entidades que citan y que se relacionan y no como textos individuales. Entonces, podemos decir que esta teoría pues se centra en el papel de la valoración del lenguaje, no solo como que nosotros transmitimos información objetiva, sino que también expresamos emociones, actitudes y juicios de valor para que los demás interpreten los mensajes, y ahí se constituye la interpretación del mensaje por el otro. Así, pues esta teoría proporciona un marco para analizar cómo se expresan y se interpretan las evaluaciones en el lenguaje y cómo eso influye en la interacción social y la construcción del significado. Teniendo pues la definición, hablaremos sobre cuáles son los sistemas de valoración, es decir, los autores cómo la clasifican para saber. Y pues son tres. El primero es el sistema de actitud. El sistema de actitud transmite evaluaciones ya sea positivas o negativas que invitan al lector o al oyente, porque la valoración está tanto escrita como hablada, pues a hacer lo mismo que yo, no, hacer lo mismo no, como a que se ponga en mi lugar, que entienda por qué yo estoy contando esto. Y estos enunciados se dividen en tres subsistemas. El primero es el de afecto, que está relacionado con las emociones. Es como yo decir, bueno, la noticia sobre la llegada de mi mamá me llenó de alegría, estuve realmente feliz. El segundo es el de juicio, que ya es una evaluación moral del comportamiento humano, como si yo te dijera que no puedo creer lo que Gillian hizo, engañó a su amigo y fue muy deshonesta. O sea, yo estoy, no juzgando, no estoy evaluando lo que hizo Gillian moralmente. Y la tercera en el sistema de actitud es la apreciación, que se refiere a que nosotros apreciamos estéticamente y le damos valor social a algo. Entonces, si yo te dijera, bueno, el jardín botánico que visitamos hoy fue maravilloso. La variedad de flores, la disposición de los senderos y la tranquilidad de este lugar hicieron que este lugar fuera encantador. Me gustó mucho el lugar. Ya es una apreciación estética del jardín botánico. El segundo sistema de valoración es el de compromiso. Y este pues se enfoca en utilizar recursos lingüísticos para posicionar al hablante y reconocer puntos de vista. Entonces allí se negocia un espacio interpersonal para transmitir las posturas en la comunicación. Y se divide en dos. Los enunciados monoclósicos, que niegan la diversidad de otras voces, como si yo te dijera, bueno, este medicamento que yo tengo acá es 100% efectivo para la migraña, pero otros no, solamente este. Es decir, rechaza otras posibilidades. Y están los enunciados heteroglósicos, que reconocen la diversidad de voces y perspectivas,
Cambia cuando yo te digo, bueno, algunos estudios indican que este medicamento es efectivo, pero otros sugieren lo contrario, puede haber otros que también sean efectivos. Entonces ahí considero otras voces. Es decir, el compromiso considera la tensión entre los dos enunciados y sus implicaciones retóricas e interpersonales. Ahí es cuando ya se ve más como el dialogismo. Y en tercer lugar está el sistema de gradación. Y la gradación permite que los hablantes ajusten la fuerza y el enfoque de sus enunciados. Entonces, para ajustar la fuerza y el enfoque podemos utilizar adverbios como absolutamente o muy para expresar valores de identidad, de intensidad que son explícitos. También están los valores de foco, que determinan la centralidad o la marginalidad de un valor representado. Por ejemplo, cuando yo digo, bueno, siento verdadera pasión por la música. Es decir, yo empleo términos que resalten la intensidad y la autenticidad de lo que yo estoy diciendo. Mientras que yo digo, como no, estoy algo confundida, pues ya se ubica en el extremo suave de la escala de foco porque son valores borrosos y como un poco imprecisos, no como cuando yo digo que siento verdadera pasión por la música, es demasiado, ¿sí? Y pues en suma, esta teoría es importante para el estudio porque examina cómo las emociones y las evaluaciones se incorporan en las narrativas a través de estas tres dimensiones, ¿no? La actitud, compromiso y gradación. Y en ese sentido, la entonación, como la kinesis, juegan un papel importante porque actúan como un recurso prosódico que al modular la voz, al hacer gestos, puedo resaltar palabras, frases, puedo transmitir cosas que no podría. Por ejemplo, cuando yo estaba analizando mis datos, bueno, transcribiendo, intenté hacerlo solo con el audio y yo me perdía totalmente porque no entendía como el hilo de lo que las colaboradoras querían decir. Entonces es muy importante como la parte del cuerpo. Bueno, ahora hablaremos sobre nuestra segunda parte del marco teórico, que es la entonación. También hay varios autores que distinguen sobre la entonación, pero considero relevante traer la de Pilar Prieto, que dice lo siguiente. El carácter lingüístico de la entonación se pone de manifiesto en el hecho de que los patrones melódicos son modelos definidos que se usan para expresar las intenciones comunicativas del hablante. Pero pues me pasó lo mismo, a pesar de que yo leí varios autores, varias teorías, dije como no, le falta porque yo quiero que también sea relevante la kinésica y la evaluación. Entonces igual creé mi propia definición del concepto y es la siguiente. La entonación es la modulación melódica y prosódica que se aplica a los enunciados verbales, enriqueciéndolos con variaciones de tono, ritmo, intensidad y duración. Esta dimensión acústica de la comunicación oral desempeña un papel crucial en la evaluación de narraciones personales, ya que agrega capas de significado y expresión emocional a las palabras. La entonación no solo influye en la claridad y coherencia de la historia contada, sino que también revela la actitud del narrador, es decir, la perspectiva que tiene el narrador ante lo que cuenta. Enfatiza puntos claves y transmite matices emocionales que enriquecen la experiencia del oyente al captar los matices subyacentes de la narrativa. Es como lo que yo decía ahorita, que solamente escuchando, pues es imposible, pero si no hubiese esos matices habría sido más que imposible, porque cuando las colaboradoras subían, bajaban el tono, hacían las pausas prosódicas, pues yo ya podía entender de qué me estaban hablando. Y para transcribir esa entonación, pues hay un modelo, que es el modelo métrico y autosegmental. Este modelo se basa en la investigación del análisis entonativo del inglés y lo que busca es identificar los componentes distintivos del sistema entonativo que generan contornos melódicos en los enunciados de la lengua. Así, el enfoque considera que la melodía de los enunciados constituye un nivel fonológico separado donde los tonos son autosegmentos vinculados al nivel segmental a través de muchas diferentes reglas específicas de cada lengua. Sin embargo, pues como este es del inglés, los autores Walde y Prieto pues buscaron hacer uno para el español, para transcribir el español, que se llama SPTOI. Y de allí pues tomé como esta transcripción para hacer el análisis, que es la siguiente. Entonces, bueno, ellos se basan en acentos monotonales y bitonales. Entonces, cuando hablamos de H, es que hay un pico en la tónica, L es que hay un valle en la tónica, pico es que sube y valle es que baja. Si hay un L más H es que hay pico en la tónica y se antecede por un valle. Si hay un L más H es que hay valle en la tónica seguido por un pico, es decir, se sube la tónica a la postónica. Cuando hablamos de H más L es que hay valle en la tónica y se antecede por un pico, o sea, sube y luego baja, pero baja mucho. Cuando hablamos de H más L es que hay un pico en la tónica y es seguido por un valle. Y hay otras posibilidades que son cuando hay dos picos, o cuando hay valle, pico y valle.
pero ya es muy difícil como que pase, pero sí puede pasar. Bueno, ahora nuestra siguiente parte es el otro correlato, ¿no? Que es el de la kinésica. Bueno, hay autores que coinciden en que la kinésica se refiere a los movimientos corporales, las posturas que pueden ser conscientes o inconscientes y se relacionan con la musculatura. Además, desempeñan un papel importante porque la comunicación, bueno, ya sea visual, auditiva, táctil o sinestésica, se puede combinar estas estrategias kinésicas en el discurso verbal y paralingüístico para poder transmitir mi mensaje. Y así pues eso le da más fuerza a lo que yo estoy diciendo. Igualmente, para mi investigación, pues yo tuve una propia definición, que es la siguiente. ¿Qué es la kinésica? El estudio intrínseco de los movimientos y gestos corporales, cuya trascendencia radica en su capacidad para enriquecer y dar profundidad a la valoración de narraciones de experiencias personales. Este enfoque, junto con la prosodia, constituye un binomio cruzal para comprender y evaluar plenamente las expresiones humanas. Ambas dimensiones, es decir, la prosodia y la kinésica, fundamentadas en la inquebrantable interacción del sonido y el movimiento, encapsulan la esencia misma de la comunicación humana y su capacidad para transmitir emociones, matices y contextos que nutren nuestras interacciones. De esa manera, pues yo consideré que ya la kinésica estaba más acorde como a lo que yo quería expresar. Bueno, ya tenemos nuestro marco teórico, que es como la columna vertebral de la investigación, donde están las narraciones de experiencias personales, la teoría de la valoración para poder especificar la evaluación, la prosodia y la kinésica, que es para encontrar el correlato al triangular los datos. Ahora seguiremos con el esquema, hablando de los antecedentes sobre gestos y prosodia. Entonces, bueno, lo dividí en dos ramas, solo que se me fue el título. Gestos y prosodias, narraciones de experiencias personales. Sobre gestos y prosodias, hay dos grandes temas. La enseñanza y aprendizaje en segunda lengua y la pragmática y habilidades comunicativas como la ironía, la cortesía, los enunciados de foco, los declarativos y las interrogaciones. Y otra segunda rama que están las narraciones de experiencias personales. ¿Qué se ha estudiado? Pues también hay dos grandes temas. El primero son características socioculturales sobre género, edad, todo lo socioeconómico y el nivel de instrucción en general. Y el segundo tema es como los marcadores discursivos. Entonces, bueno, podría decir que, bueno, estas investigaciones exploran la variación discursiva de las narraciones, de los gestos y la prosodia en diferentes contextos lingüísticos, pero no se le ha dado como el interés a estudiar sobre la entonación y la kinésica justamente en las narraciones. O sea, ¿qué pasa con la entonación y la kinésica cuando yo narro? No se ha estudiado, y mucho menos cuando yo evalúo, que es una parte muy importante, porque si yo no evalúo, pues no estaría contando nada, porque nada sería como digno de contar, que es por eso que yo elijo lo que yo quiero contar, porque lo puedo evaluar, puedo expresarlo con emociones, puedo contextualizar al oyente con la evaluación, y se abre como una oportunidad para explorar cómo estos elementos que se entrelazan con otros aspectos ya estudiados sirven para comprender la narración desde otro punto de vista, no desde lo sociocultural, ni los marcadores discursivos, ni cómo los gestos y la prosodia actúan al aprender otra lengua. En suma, pues es un ámbito muy poco explorado. Así, pues pasaremos a la metodología de este estudio. Bueno, es un enfoque cualitativo, pero se espera que sea mixto al finalizar la investigación. El corpus fueron 8 narraciones de experiencias personales, extraídas de videograbaciones entre 1 minuto 30 segundos y 3 minutos 20 segundos, con su respectivo consentimiento informado. Antes de hacer todo esto, yo tuve que hacer una prueba piloto y tuve como diferentes problemas. El primero es que cuando yo hice la prueba piloto, pues yo hablaba, ¿no? Yo me comunicaba con las chicas, luego hacíamos como el diálogo, y lo que hacía era preguntarles que si me podían contar algún momento en que su vida estuviera en peligro, que ellas dijeran como, wow, en este momento yo sentí miedo, mi vida estuvo en peligro. Pero me di cuenta que había como una barrera cuando yo hablaba y me di cuenta que era por mi dialecto, como que no sentían tanta confianza. Entonces, lo que hice fue probar si una compañera mexicana les hablaba, pues ellas podían como hablar más. Y sí, entonces cuando mi compañera les volvió a preguntar, ya fueron otras estudiantes, porque la prueba piloto pues no me salió bien, ya ellas hablaban y podían como hablar con naturalidad. Cuando hablaban conmigo, pues no, como que se cerraban mucho, entonces no se movían,
o contaban cosas muy, muy pequeñas. Era muy diferente a cuando hablaban con mi compañera que es de México. Y así, bueno, pues las participantes fueron 8 alumnas de la licenciatura en lengua castellana de la Universidad Autónoma de Querétaro, que cursan entre segundo y sexto semestre. Es muy importante los requisitos, era que fueran nacidas en Querétaro, o sea, nacidas y que todo el tiempo han vivido en Querétaro y que su lengua materna sea el español de Querétaro. Digamos que yo opté por no tomar las que vivieron 3 años en Puebla o que vivieron 3 años en Jalisco, no, porque entonces ya me iba a cambiar los datos y ya no serían fiables. Entonces todas fueron de Querétaro y todas hablan el español de Querétaro desde que nacieron, pues siempre han estado en Querétaro. Y su promedio de edad es de 23 años. Bueno, para el tratamiento de los datos, ¿qué fue lo que hice? Primero, utilicé PRAT, el modelo métrico autosegmental, el ST-TOEI para transcribir y el AN, que es otro programa para analizar los gestos. ¿Y cómo lo hice? Pues primero tomé las grabaciones, luego las transcribí los gestos, luego las segmenté por pausas prosódicas, por pausas entonativas, las etiqueté tanto en PRAT como en ELAN, luego sigue el paso de extraer las etiquetas y pues de analizar los datos. Hasta este punto solamente lo he hecho con 2 porque son bastantes, pero pues es lo que se tiene que hacer con todas. Y aquí hay un ejemplo de lo primero que hago, que es transcribirlo. Entonces, lo transcribo y saco las partes de la narración. Esta es una que dice lo siguiente, el resumen. Me pasó algo hace como 3 meses, yo creo. No, yo creo que más. Eso fue lo que me pasó. Orientación. Bueno, ¿dónde me pasó? Venía para la escuela y mi papá me había dado un carro apenas, un Chevy. Y me dijo, si trae gas. Y yo me confié y me vine por el Fray Junípero. El Fray Junípero es un anillo vial así súper peligroso. La complicación, bueno, ¿qué pasó? Porque yo estoy contando esta historia porque es importante que yo te la cuente. Pues porque yo me quedé ahí a la mitad, así en el carro, y no sabía qué hacer. Nadie me contestaba, hasta le tuve que marcar a mi exnovio. Y le dije, es que no puedo salir de aquí, ¿qué hago? Si me salgo del carro me atropellan. Y todos pi, 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 así, horrible. Duré ahí como 15 minutos. Y un señor fue y me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, estoy bien. Y nadie de mi familia me contestaba. Ahora, ¿cómo se soluciona ese problema? ¿Qué pasó? Y ya el señor me dijo, pues si quieres te empujo. Ahí en el puente, y ella me empujó y yo así, ni siquiera prendí el carro ni nada. Y ya me empujó hasta el supercubo. Y al carro se le cayó la fascia por el empuje que me hizo. Y ya después de 1 hora y media mi papá me contestó. Y tenía 2 horas de clases nada más. Ni siquiera llegué a la escuela. Ni siquiera me quise regresar en el carro. Mi papá me tuvo que dejar el suyo. Y él se llevó el otro porque ya. Y la coda, bueno, ¿y actualmente qué? Y ese carro ahorita lo traigo, ¿verdad? Cuando ya dice verdad es como, o sea, imagínate todo lo que te conté y todavía tengo ese carro. Entonces aquí, cuando yo transcribo la narración, las barras inclinadas son las pausas prosódicas. Es cuando ella habla y pausa. Como cuando uno está escribiendo y pone coma o puntos, igual pasa cuando yo hablo. Y las letras en rojo es cuando evalúa. Entonces cuando dice, y me dijo si traigas, pues todas las citas son heteroglosia, porque están tomando la voz de otra persona, entonces evalúan. Cuando dice, y yo me confié, pues está contando por qué le pasó eso, porque eso se tiene que contar, pues porque yo me confié, estaba normal y me quedé ahí botada. Cuando dice que no sabía qué hacer, que nadie le contestaba, también está evaluando. Acá de nuevo en ¿estás bien? Pues está citando la voz del Señor. Y así pues acá puse todas las evaluaciones con rojo y eso es lo que tengo que hacer con todas, todas, todas. Después, pues tomo las evaluaciones y veo la asignación de etiquetas, cómo las voy a asignar con el numeral de 1.5 semitonos de Murieta Bello. Entonces, ¿qué dice este umbral de 1.5 semitonos? Que cuando hay tonos altos y bajos, pues solamente les pongo el pico y el valle. Cuando se supera el umbral de 1.5 semitonos, pues ya se utilizan 2 tonos, ya sea pico o valle, pero se utilizan los dos porque superan el umbral de 1.5 semitonos. Cuando están entre 3 a 4.5 semitonos, pues coloco un diacrítico. Cuando superan el rango de 4.5 a 6 semitonos, utilizo 2 diacríticos. Y cuando ya alcanzan el valor de 6 semitonos, esas sílabas, pues utilizo 3 diacríticos. Y al saber eso, lo siguiente que se hace es que voy a PRAT. Entonces aquí tomé esta evaluación que se escuchó ahorita que decía, ha sido horrible. Entonces lo que hago es que la subo a PRAT, tengo que segmentar la parte, ¿no? Con un script.
y lo subo a Pratt y lo que hago es delimitar pues las sílabas. La primera, que es esta, es la sílaba inicial, acá está la primera sílaba tónica, que es como el sí, acá está la sílaba prenuclear, la sílaba nuclear, que es donde está pues el tono así más alto, y la sílaba final. Entonces, con todas hago lo mismo, les pongo la oración y la sílaba, las divido por sílabas. Luego les pongo las cesuras. ¿Qué son las cesuras? Pues son las pausas prosódicas. Esta solamente tiene dos cesuras. La cesura 2, que es una cesura sintáctica, pues por pausas sintácticas, cuando le dice así horrible, pues ahí hay una pausa. Y la cesura 3, que es el límite entre frases intermedias. ¿Por qué entre frase intermedia? Pues porque acá ya seguía hablando. No significa que ya dejó de hablar, sino que solo hay un límite, pero sigue hablando. Si fuera que ya dejó de hablar, sería el 4, que es el límite de la frase entonacional, es decir, el final de la frase. Y hay otra cesura, que es la cesura 1, que es la unión de dos palabras léxicas en una prosódica, como por ejemplo cuando decimos te espero. Ahí se une te espero. Sería así. Y ahora para transcribir la quinesis, que serían los gestos, pues adapté las quinografías de Pollatus. ¿Por qué las adapté? Porque bueno, hay unas que ya estaban, sí, pero yo las fui adaptando a medida que veo las grabaciones, pues salen unas nuevas. Entonces, lo que hago es que cuando salen unas nuevas, pues hago los símbolos y los voy transcribiendo acá y pues saco mi tabla y los veo para poderlos poner en el AN. El AN es el programa para transcribir los gestos para poderlos ver. Entonces aquí subo esta parte de así horrible, le pongo la oración como en el Prat, entonces así horrible, le pongo los gestos. Entonces, ¿qué está haciendo ella ahí? Pues tiene la mirada arriba, sus cejas están arqueadas, su torso está inclinado a la derecha, sus brazos hay uno arriba y otro cruzado, y las manos, hay una arriba que gira y otra que está cruzada. Entonces, todo lo etiqueto así, como con los tonos, para que luego en un Excel yo pueda encontrar los patrones. Si hay patrones en los gestos y si hay patrones en la prosodia, y así poderlo triangular. Esa es como la idea, así crear una base de datos en Excel que me permita triangular los gestos y los tonos. Y aquí hay un ejemplo de cómo se ve. Entonces así yo lo veo y le voy poniendo las etiquetas de los gestos. Eso tendría que hacer con todos. Y bueno, pues como les he dicho, esto es solo un ejemplo porque todavía no tengo resultados, además que son bastantes datos, porque cada narración tiene mínimo como 10 partes donde la persona evalúa, entonces sí, es dispendioso pues sacar la entonación y los gestos. Y para finalizar, pues les quiero leer esta cita que yo siento que recoge lo que yo quiero hacer con mi investigación, que dice lo siguiente: pero ¿de dónde le viene la palabra al lenguaje eso que le falta para cumplir la función que le suele ser atribuida? A saber, significar, tener sentido, pues no le viene de otras palabras, no le viene de nada de lo que hasta ahora se llamaba lenguaje, y que es lo que aparece disecado en el vocabulario y la gramática, sino de fuera de él, de los seres humanos que lo emplean, que lo dicen en una determinada situación. En esta situación son los seres humanos que hablan, con la precisa inflexión de voz con que pronuncian, con la cara que ponen mientras lo hacen, con los gestos concomitantes, liberados o retenidos, quienes propiamente dicen. Y pues ya, no sé si tengan alguna pregunta. Esta es la bibliografía. Ela, muy amable por esta presentación de sus en la maestría en Querétaro. Muy interesante, bien organizada la presentación, te felicito muchísimo. Muy interesante ver cómo metodológicamente aparecen distintos modos de acercarse a mirar esta relación que hay entre el cuerpo y el lenguaje, y en este caso entre el cuerpo y el discurso narrativo, ¿no? Un discurso que también es performativo porque es en el momento en que aparece. Estaremos muy atentos a los resultados. Yo creo que te estaremos invitando el próximo año para que nos puedas compartir los resultados. Será muy interesante ver cómo termina la hipótesis que establece que efectivamente tú estás preguntando porque para ti si hay una relación, efectivamente todos creemos que sí la hay ahí, lo podemos ver en algunos ejercicios. Y bueno, como tú dices, los datos, aquí ese ejercicio es muy importante para los estudiantes que están en la licenciatura
o investigadores que están empezando en este mundo, cómo analizar y es pensar cómo el compromiso que tiene cada relato cuando lo asumimos como fuente de indagación, ¿no? Cuando es objeto de estudio. Cuando dices hay 8 relatos y por cada relato hay un proceso en el cual se está analizando cada palabra, cada gesto, lo amplio que se hace esto, el corpus de análisis, ¿no? Y más cuando se utiliza aquí una metodología estructural para analizar. Entonces, se hace muy complejo este proceso, lo que hace que las tesis en verdad tomen su tiempo para ser muy cuidadosos con ellas y ser muy cuidadosos con los datos, porque de ahí depende pues, lo que digamos y argumentemos como resultados. Entonces, es muy interesante para quienes se están preguntándose cómo analizar los datos, cómo acercarse a los objetos de estudio, qué herramientas y recursos podemos ayudar, aprovechando la tecnología, para facilitar esta tarea del investigador. Entonces creo que fue muy claro ese ejercicio para visualizar y proyectar para quienes están interesados en indagar entre el mundo que se pregunta por la relación lenguaje y cuerpo, ¿no? Que ya no hay que verlo como separado, sino como algo que es propio del ser humano, en esa unidad. Entonces vamos a dar paso a las preguntas. Observo que aquí hay unas manos levantadas. Entonces, si quiere, le damos la palabra a Mariana. Mariana, ¿te encuentras ahí? ¿Está presente? No, sí. Mariana, ¿me escuchas? Listo, Mariana, bienvenida y te deseo la palabra. Estimada profesora Mariana, no escuchamos tu audio y profe Gabriela, si puedes dejar de compartir la pantalla, por favor. Bueno, Aló, ¿estamos No conectados? te estamos oyendo. Mariana, no. Aparece sin micrófono, de hecho. Parece que no tuvieras habilitado el micrófono. Mientras Mariana soluciona el gesto y el tono, ¿podemos hacer otra intervención? Si quieres, podemos. Gillian Canedo, pues, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. A ver, mi pregunta es para Gabriela. Es ¿por qué ella escogió precisamente ese tipo de reacción de las personas? O sea, ¿por qué quería que le expusieran sus experiencias en el sentido ese de lo que le ha pasado negativamente? Gracias. bueno, es que, digamos, que cuando él empieza como a definir la narración y todo eso, él se centra en la evaluación y lo que dice es que, bueno, hay evaluación interna y hay evaluación externa. La evaluación interna es cuando hace parte del relato y la evaluación externa es cuando yo interrumpo la narración para evaluar. Entonces él dice, bueno, para saber esta evaluación yo creo que lo más importante es preguntar sobre una experiencia donde la persona haya sentido su vida en peligro, porque va a evocar mucha evaluación. Pero ahora que lo dices, pues si yo hubiera preguntado y yo lo pensé en preguntar como, bueno, cuéntame un momento de tu vida donde hayas sido sumamente feliz, pues también habría tenido, bueno, pues contenido evaluativo, pero no sería tanto, porque no es algo como tan explosivo, digamos que cuando la voz lo mencionas, dice como no es que la pregunta es esta porque es la que más genera contenido evaluativo, que es lo que queremos encontrar. Por eso fue que lo tomé de esa manera, Gillian. Gracias. Que no. No sé si Mariana ya le funciona el micrófono, ya aparece el símbolo en su computador. No sé si quieres intentarlo. Sí, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, Mariana, bien. Muchas gracias. Gabriela, primero que todo decirte que me pareció muy interesante esta investigación y muy relevante también. Entonces, bueno, lo que no me quedó muy claro fue en la diapositiva número 21, la diferencia entre los acentos monotonales y bitonales, que pones que es de 1.5 semitonos. Entonces, ¿por qué tomaste ese valor?
Bueno, pues tomé ese valor porque en los postulados de Murieta Bello ella menciona, bueno, que hay que tomar los 1.5 semitonos porque a partir de una gran investigación ella pudo darse cuenta que a partir de 1.5 semitones es cuando el oído humano puede como diferenciar en decibeles los sonidos. Entonces, como para la configuración del PRAD, para que el análisis quedara exacto y no hubiese como una desviación, el 1.5 semitonos es como lo más preciso para que los datos queden, que no haya desviaciones ni hacia arriba ni hacia abajo. Por eso lo tomé. Y es lo más reciente en el etiquetaje. Vale, muchas gracias. Gracias, Gabriela. ¿Alguien más desea participar con preguntas? Carlos Andrés, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Voy a ver si activo la cámara. Listo, perfecto. Bueno, primero, compañeros, muy buenas tardes. De verdad que es un placer escuchar la presentación de Gabriela Buitrago. De verdad te felicito mucho por todos estos hallazgos que has dado frente al tema de la kinesia y sobre todo, pues, cómo la kinesia y la proxemia son dimensiones importantes para analizar el fenómeno de la comunicación y, por supuesto, pues, desde una interacción cotidiana y muy importante como es el género de la narración. Bueno, primero, pues más que todo es un comentario, pues a manera de sugerencia, pensándonos muy bien en esa triangulación de la información, sobre todo pensándonos en el tema de listo. Tenemos tres categorías o dos muy puntuales que son kinesia y proxemia, pero también las valoraciones dentro de las narraciones, ¿verdad? Creo que es importante que se tenga presente lo que ya mencionaban en las dos intervenciones anteriores, qué tipo de enunciados son adecuados para poder hacer ese análisis de corpus, ¿no? Teniendo en cuenta que pues hay unos enunciados que ayudan mucho a determinar este tema de la valoración. Entonces, es importante considerar ese primer aspecto. El segundo, que también me parece importante, es el tema de cómo poder utilizar ese resultado del análisis de corpus y la triangulación para poder mirar esas recurrencias y desde allí tomar una clasificación que permita los resultados de la investigación. Es decir, en otras palabras, sería interesante ver qué tipos de entonaciones y qué tipos de gestos estarían vinculados con una valoración específica, teniendo en cuenta estos sistemas de clasificación que desde el marco teórico pues tú nos planteas. En esa medida, pues yo te quería preguntar dos cosas. La primera, pues, de acuerdo con lo que he mencionado, ¿qué tipos de enunciados consideras importantes para poder hacer un ejercicio de indagación desde las narraciones? Y la segunda, por supuesto, frente a esa triangulación, ¿qué hallazgos de pronto podrías tú identificar en cuanto a esa sistematización que has realizado hasta el momento? Y bueno, por supuesto, ¿cómo has pensado este resultado de la misma triangulación? Gracias. Bueno, pues respecto a lo primero sobre cuáles enunciados considero relevante, es que, bueno, cuando uno evalúa, como mencionaba, uno evalúa internamente o externamente de la narración. Entonces, hasta este punto, he pensado en poder tomar los dos tipos de evaluaciones. Sin embargo, es complicado y tengo que todavía pensarlo muy bien porque si tomo las dos, serían muchos enunciados porque internamente uno está evaluando todo el tiempo. Internamente es cuando tiene que estar ahí, cuando yo no puedo quitar esa evaluación y la narración sigue. Entonces, serían también muchos enunciados, así que lo estoy pensando. Si dejo los dos, los internos y los externos, o solamente me quedo con los externos. Como por ahí va la cosa, ¿no? Y en segundo lugar, pues sí, lo que voy a hacer es triangular los datos, sacar patrones entonativos y tanto patrones kinésicos y poderlos triangular. Entonces, digamos que lo que yo pensaría hasta ahora es que cuando hay mucho contenido valorativo en la narración, pues hay menos gestos, porque es tanto la valoración que no se necesitan tanto los gestos, es como lo que he visto. Pero si fuera al revés, pues entonces la gente sí hace muchas cosas con la voz, muchas cosas con las manos, porque como que la valoración es muy chiquita, como decir, y el señor me dijo que es una cita, pues ahí sí se ponen hacia adelante, suben la voz, así, pero cuando dicen así horrible, pues es diferente. Entonces es como lo que yo pienso que va a suceder. Así que lo que pensaría es que los patrones de la prosodia y de la kinésica van a dar cuenta de que sí hay un correlato, pero que hay excepciones.
Hay muchas excepciones cuando hay mucho contenido valorativo o cuando hay muy poco contenido valorativo. Eso es como lo que pienso que va a pasar. Vale, muchas gracias. De hecho, también me pone a pensar una pregunta que podría ser también interesante resolver en los resultados de la investigación, y es precisamente cómo estos patrones de proxemia kinesia, de acuerdo con toda la sistematización, ayudan a configurar la experiencia de la persona, del sujeto que enuncia, ¿no? Porque pues sabemos que también el género narrativo, eso también lo veíamos en la conferencia anterior de la profe Yamile, el tema de la corporeidad, ¿no? O sea, cómo también lo gestual ayuda a configurar el sujeto que enuncia y en el marco de una narración de vida cotidiana y que tiene una valoración importante, pues eso tiene un papel muy predominante, ¿no? Entonces, es chévere reflexionar sobre listo, cómo estos patrones ayudan a configurar o a preconfigurar una subjetividad que está poniendo en escena en el marco de una narración esa experiencia, ¿no? O sea, cómo también el gesto, como también lo proxémico kinésico ayuda y la entonación también para poder definir cómo ese sujeto que narra está plasmando en su narración toda esa experiencia para que los que te escuchan y los que te ven, por supuesto, se logren contagiar de esa experiencia como tal. Entonces creo que es una reflexión que puede ser muy interesante para hacer en el marco de tu pregunta de investigación, de tu hipótesis, pero también de los hallazgos que podamos sistematizar a partir de la triangulación de los datos. ¿Listo? Creo que sí, no lo había pensado. Tienes razón y ya apuntado, me parece genial. Muchas gracias. Gracias, profe Carlos. Ahora el docente Mario Montoya tiene la palabra. Gracias, Raimundo. Profesora Gabriela, gracias por compartir con nosotros el trabajo. Le auguramos muchos éxitos en esta investigación. Pues como ya escuchamos todos, es una investigación anclada en la disciplina de la lingüística o quizás en las ciencias del lenguaje, pero digamos que es una investigación de corte más lingüístico. Y digamos que tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que me parece muy apropiada, muy pertinente la última indicación con Ortega y Gasset, de que esa función que le damos al lenguaje de significar no le proviene del lenguaje mismo, sino de ese uso que hacemos del lenguaje. Y ese uso es pues, el rostro, el gesto, la entonación, el tono, todos estos elementos, digamos, kinésicos, prosódicos, etcétera, que son los que usted como investigadora está analizando a partir del corpus. Entonces me parece muy importante porque es ubicar la lingüística como disciplina, ¿sí? La lingüística como ciencia, con un objeto y un objeto muy definido, pero también cómo la lingüística irradia en el mundo de la vida, en el mundo social vivo, en la que estamos todo el tiempo comunicándonos, interactuándonos y en las que por vivencia propia sabemos el papel que cumplen los gestos, las valoraciones que hacemos, etcétera, etcétera. Entonces me pareció muy pertinente esa última indicación, sobre todo en la necesidad de ser muy fuertes en la disciplina, pero a la vez poder desmarcarnos de esas fronteras que a veces se van constituyendo y sedimentando en las tribus académicas o en las comunidades académicas disciplinares. Tengo una pregunta y quiero conectar con la presentación que hizo la doctora Yamile Suárez en la sesión anterior. Digamos que la profesora Yamile Suárez hizo su investigación doctoral, giró, por decirlo de alguna manera, en la misma problemática del gesto, en la misma problemática, digamos, que tú nos presentas hoy. Sin embargo, hay una distancia importante que comentábamos también en la sesión anterior y es, ella aborda desde una perspectiva cognitiva esta problematización y en esta presentación de hoy veo que esta es mucho más abordada desde una perspectiva pragmática. A mí me gustaría, para efectos, digamos, del público que nos está viendo o aquellos que nos vean a futuro, ¿cuál sería la distinción, o sea, cuál es la diferencia radical
y que creo que fue la misma pregunta que le hice a la profesora Yamile. ¿Cuál es la distancia que hay entre una perspectiva cognitiva y una perspectiva pragmática? Pero más allá de esa distinción, me interesaría si has pensado o forma parte, digamos, del trayecto investigativo, alguno de los objetivos, pensar cómo se vincula la una con la otra y qué aplicaciones tiene esta investigación en el mundo de la vida social. La profesora Yamile decía en la sesión anterior, esto de trabajar el gesto tiene unas implicaciones muy fuertes, por ejemplo, para la robótica, la inteligencia artificial. Me gustaría escucharte un poco sobre como qué aplicaciones tiene esto y las distancias que hay y proximidades que hay entre una perspectiva cognitiva y una perspectiva pragmática. Y nuevamente, muchas gracias y felicitaciones, y me alegra mucho que estés haciendo ese tránsito de egresada de nuestro programa de Humanidades y Lengua Castellana, haber sido plántula en el semillero de investigación Hermenella, y que ahora estés en un espacio de formación posgradual en una universidad haciendo investigación, y por supuesto que formes parte de nuestro grupo de investigación Lenguaje, Cultura e Identidad. Gracias, profe. Bueno, pues yo considero que lo cognitivo más hacia va más hacia lo que va hacia adentro del gesto, o sea, cómo ese gesto revela cosas más bueno, pues de la cognición, de lo que pasa dentro de mí, no de lo que pasa afuera, como con lo pragmático, que yo lo que quiero ver es lo de afuera, lo del contexto, es más como contextual, mientras que lo cognitivo no es más hacia adentro, hacia lo que pasa dentro de las personas, de por qué hacen ese gesto, ¿sí? Y no otro. Con la misma que la profesora Adriana me corrija si estoy mal. Y por otra parte, pues sí he pensado que sí se puede, y me parecería muy interesante que se pueda unir, porque pongo más por caso lo de la inteligencia artificial. De alguna manera tienen las dos, que es lo que hacen los lingüistas computacionales. A mí me parecería muy interesante como que todos estos proyectos que tienden como a pensar, reflexionar sobre los gestos, sobre el lenguaje, cómo esto se puede llevar a cabo en software, en programas, todo lo que hay ahora, pues se pueden hacer otras cosas que vinculen más a la sociedad y que traigan cosas buenas, como por ejemplo la ingeniería, la medicina, y que siempre se necesitan lingüistas que hagan pues toda la parte humana. Entonces a mí me gustaría, sí, en un futuro como poderlo anclar, y digamos también lo de la robótica me parece muy interesante, porque no solo es como tratar de imitar o pensar como hablan los humanos, sino también estos humanos hablan, sienten, hacen esos gestos por algo que es lo cognitivo. Entonces, no sé, sería posible que un robot, por ejemplo, vaya hasta tal punto. Me parecería muy interesante, pues que eso no sería posible sin los lingüistas. Entonces, sí, me gustaría. Muy bien, Gabriela. Gracias. ¿Alguien Gracias. más? ¿Alguien más? Perdón, maestro Mario, ¿quieres continuar con la palabra? No, quería agradecerle. Gracias, Gabriela, por la respuesta. Bien, no sé si dentro del público, los que están aquí presentes, ¿alguien más quiere hacer unas preguntas? Yo tengo unas dos preguntas, Gabriela, pero quiero dar como la palabra a los quienes están aquí acompañándonos, están aquí presentes, ¿no? Entonces yo me tomaría como el espacio. Muy agradecido por haber aceptado la invitación, Gabriela, y haber compartido tus conocimientos. Es muy generoso de tu parte. Yo tengo solo dos preguntas que me generan inquietud a medida que desarrollaste tus ideas. La primera, pues, tiene que ver con las emociones que bien la tuviste en cuenta cuando hiciste como la presentación de los sistemas de evaluación, aparecen las actitudes y los afectos, ¿sí? Sí, de modo que yo quisiera como profundizar un poco desde lo que tú has alcanzado, porque sé que es un proyecto que está en proceso y que aún no ha terminado, no ha culminado, y de seguro habrán muchas aperturas que vas a encontrar de aquí adelante, que van a ser futuras tesis de doctorado o de otros procesos que vendrán más adelante. Bien sabemos dado de que la narrativa recupera la experiencia, lo que algunos llaman volver a vivir,
¿Se tiene en cuenta, se ha tenido en cuenta o de qué manera tú tienes en cuenta en el análisis el juego de las emociones como detonadores de la entonación y del gesto en la narrativa oral? Sería como la primera pregunta. Bueno, digamos que sí, las emociones son un detonante en lo que yo voy a evaluar, cómo lo voy a decir, porque en cierto punto las emociones son algo muy esporádico, salen así espontáneos, ¿sí? Entonces, sí es importante, pero yo lo pensé mucho también y siento o tomé la decisión como de no llevarlo tanto hacia las emociones, porque creo que para estudiar las emociones se necesitan otras herramientas y tal vez yo no estoy capacitada. Entonces, yo lo veo como, bueno, la emoción es algo que lo puede detonar y por medio de esa emoción, felicidad y infelicidad, hay ciertos marcadores lingüísticos que me dicen esto es valoración, pero como que yo pienso que lo mejor es quedarme solo como en la narración, en que solo detona y no meterme mucho hacia allá porque siento que no podría resolverlo porque como que no es mi campo. Sí, yo pensé como que tal vez sería mejor como con un psicólogo o alguien como que pudiera rescatar eso de las emociones porque creo que yo no tengo los conocimientos. Entonces yo lo veo como la emoción lo detona, pero entonces lo importante es lo que detona el marcador lingüístico, pero es el marcador lingüístico como tal. Entonces yo voy a decir, bueno, hay tantos, por ejemplo, un 30% de las chicas mencionó horrible y se le notó en la cara, en la emoción que era horrible, pero lo que me importa es el horrible, ¿sí? No la emoción como tal, porque siento que entonces ya por ahí me perdería en el camino. No sé si así respondí tu respuesta. Sí, sino que también recuerdo también la primera pregunta que te hicieron y es porque la narrativa que tú pones ya una emoción de entrada y es, recuerden eso horrible que les pasó. De modo que hay un vínculo emocional porque cuando uno narra vuelve como a recuperar la experiencia y aparecen las emociones y aparecen las emociones no solamente significadas en palabras con los conceptos de la palabra, sino también expresada en el significado de la mano, del gesto, de la cara, que es lo que también, pues, como está subiendo, ¿no? Es como el susto te va a subir la entonación, a veces también como el éxtasis de la alegría. Entonces, eso ahí aparece como en ese juego de ese vínculo ahí. Y bueno, pues esa era como mi inquietud, cómo ibas a jugar con eso, porque hace parte también de la metodología que tú propusiste, ¿no? La segunda Sí. pregunta también, Gabriela, es desde el concepto, hay, bueno, algunos autores plantean identidad narrativa y tiene que ver con esto, que dice, yo escojo ocho personas, mujeres de Querétaro que hayan nacido allá, ya tú, si tú vas a estas mujeres en un espacio específico, también colectivo, entonces yo quería preguntarte si has notado en este momento de investigación, ¿no? Si es posible, haber encontrado si hay modos propios con que como cada sujeto, cada persona hace unas vinculaciones propias entre la relación entre la entonación y la quinesis, y si además, como son de Querétaro, mujeres que nacieron ahí, si hay unos posibles patrones culturales de esa vinculación que sean colectivos. Esa es mi pregunta, mi segunda pregunta. O sea, si entre ellas mismas hay un correlato entre la quinesis y la prosodia, ¿sí? Si hay unas conexiones, unas cosas particulares propias de cada quien, y si hay unas conexiones culturales entre ellas, digamos, que suelen hacer una entonación con ciertas palabras y con el gesto de la mano, vincularlas ahí y que sea algo cultural, que sea repetitivo y que aparece en la narrativa, si es posible, si lo has identificado, esa es como mi pregunta de curiosidad. Sí, hay una que me parece muy interesante que me encantaría estudiar, porque, ay, no sé, me parece tan lindo, y es que siempre que ellas, bueno, en general creo que es algo muy de Querétaro, pues, siempre que ellos hablan dicen, este, o sea, pueden estar diciendo cualquier cosa y dicen, el significa muchas cosas, puede que tú estés pensando, o puede que tú estés llevando la narración a otra parte, o puede que, digamos, el solamente lo termine como un y así fue, entonces cuando ellas dicen nunca están quietas. Entonces, este, y se mueven. El es muy bonito, pero entonces ahí en la narración no emite contenido valorativo, pero sí he encontrado como que tienen ciertas similitudes más que todo, pues en el yo lo quisiera estudiar después porque es muy lindo. Y también tienen muchas cosas similares como en las manos.
porque casi todas mueven las manos y las mueven girando. O sea, no es que hagan como yo hago todo el tiempo, que las subo y ellas las giran. Y es que en Querétaro las personas son como muy explosivas, por decirlo así. Entonces sí he notado muchas cosas que yo no noté cuando hablaban conmigo. Conmigo sí eran así súper calladas, serias, con las manos hacia abajo. Mientras que con mi compañera que era de México sí fue totalmente diferente, pero sí he encontrado, así como pues por ahora sí los he encontrado. Bien, vamos a revisar. Creo que no hay más preguntas. Me dice por aquí Tatiana que tampoco por Facebook no hay pregunta. Entonces yo creo que es el momento ya de cerrar este espacio, ese segundo encuentro que se hace en el año 2023. Muchas gracias, Gabriela, nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. A las personas que son aquí presentes participando, le agradecemos mucho estar aquí acompañándonos y que estén muy atentos a las siguientes sesiones que vendrán en el transcurso de este sistema. Y finalmente queremos agradecer a los encargados de hacer esto posible, ¿no? De llevar a cabo la transmisión por Facebook de la Facultad de Ciencias y Educación, que es el grupo de Red de Investigación de Tecnología Avanzada RITA. Les agradecemos muchísimo por este apoyo. Y bueno, nada más. No sé si el maestro Maro que quisiera despedirse. Y bueno, de nuestra parte, pues muchas gracias por haber asistido en este espacio de conferencia. Sí, pues nuevamente, Gabriela, muchas gracias. Gracias a todo el equipo de investigadores del Grupo de Investigación Lenguaje, Cultura e Identidad. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión en la que hablaremos de literatura y biblioteca escolar. Un saludo y que pasen muy buena tarde. Hasta pronto. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación.